Muy buenas, mis hermanos. Aquí estamos otro domingo más para dar otro mensaje de la palabra de Dios. Eh, Vamos a seguir ahora más con lo que vemos en el mundo. Cada día más debemos estar predicando a tiempo y a destiempo la palabra de nuestro Dios, la palabra la cual nos lleva, mis hermanos, a seguir el camino verdadero, el camino de la verdad y el que nos lleva a estar en la presencia de Dios, que es la palabra de nuestro Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles que Él dejó para que nos dieran las herramientas para seguir firme en el camino. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con Santiago, con el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7 y volamos al versículo 13, mis hermanos. Eh, el título del mensaje de hoy es Cuidado con hacer distinción entre los hermanos. Cuidado con hacer distinción entre los hermanos. Eh, Como dije, lo he tomado de Santiago capítulo 2 versículo del 1 al 7 y volamos al versículo 13, mis hermanos. Entonces vamos, mis hermanos, a leer la lectura y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, que le dé paz y que Dios los guíe siempre en el camino de la luz y que las tentaciones de este mundo ni las acechanzas de Satanás sean alejadas de nosotros por el poder de Dios y su presencia. Vamos, mis hermanos, a empezar el mensaje. Capítulo 2 versículo 1. Empezamos. Mis amados hermanos, pregunto, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. Pregunto, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por las malas intenciones? Escúchenme, escúchenme, amados hermanos. Pregunto, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes los aman? Pero desprecian a los pobres. Pero ustedes desprecian a los pobres. Pregunto, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Versículo 7. Pregunto, ¿acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevamos dentro? Y el versículo 13 nos dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Bien, mis hermanos, aquí vemos cómo empieza Santiago primeramente. ¿Cómo empieza Santiago primeramente? Él habla, él no está exhortando, pero con amor. Porque mira cómo empieza, mis amados hermanos. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 6 empieza mis amados hermanos. Que él no está exhortando, pero con amor. Y así es que debemos exhortar a los hermanos cuando estamos equivocados. Esa es la primera enseñanza que nos quiere enseñar Santiago, de que debemos exhortar con amor, siempre con amor y llevando a la persona a la palabra, porque la palabra es que convence del pecado a los hombres. También nos quiere enseñar que nuestra fe solamente tiene que ser en Cristo, nunca en los hombres. Y cuando hacemos distinción de un hermano a otro, estamos haciendo idolatría con esa persona, porque estamos venerando a un hombre. Y entre hermanos, acuérdense, todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Tenga una posición económica mejor
o una posición menos económica no tan buena, eres hermanos en Cristo, eres una piedra viva en Cristo Jesús. Tercero, que no hagamos preferencia entre hermanos, ni tampoco discriminemos en las iglesias a los demás. La cuarta nos dice, la cuarta nos da la promesa de que Dios ha elegido en su voluntad a los pobres de espíritu, no a los pobres a nivel material, a los pobres de espíritu, para que sean herederos de su reino. Y por último, que juzguemos con imparcialidad, sin malas intenciones, sino que sean con justicia, así como nuestro Dios es justo, y que tengamos compasión, como así nuestro Dios es compasivo, que seamos misericordiosos, así como nuestro Dios es misericordioso. Aquí están esas enseñanzas, mis hermanos, que exhortemos con amor, que nuestra fe solamente es en Cristo, que no tengamos preferencia ni discriminemos a nuestros hermanos, que hay una promesa para lo que de Dios, para los cuales van a heredar su reino, y que juzguemos sin malas intenciones, sino con un juicio justo, así como Dios es justo. Que seamos compasivos como Dios es compasivo, y que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo nos habla, que debemos exhortar con amor, de hacer lo correcto. Nuestra fe solamente es en Cristo, no en los hombres. En Cristo es nuestra fe, mis hermanos. Y ahora vamos a buscar versículos de la palabra de Dios, los cuales nos van a ayudar a comprender de cómo debemos actuar en la iglesia y de que Dios no tiene preferencia, ni el mismo Jesucristo tuvo preferencia tampoco. Lo podemos ver en cantidades de veces como Jesús predicó a samaritanos. Él sanó a muchos también. Jesús no tuvo preferencia porque él siempre hablaba. Él hablaba siempre con amor para que los que no eran de Israel también vinieran a él. Acuérdense de la mujer cananea que tenía a su hija enferma. Sí, Jesús le dijo que la palabra de Dios es para los hijos, no para los perros. Pero él estaba probando a esa mujer para ver cómo actuaba, a ver si su fe llegaba lejos. Y la mujer sí que tuvo fe, se quedó ahí plantada y él sanó a su hija. Y ella no era de Israel, era del norte, de Sidón, mis hermanos, de una ciudad pagana. Pero Jesús ve los corazones de las personas, así como Dios ve los corazones del hombre. David era un simple pastor, no tenía ni nombre, ni era de una familia privilegiada. Sin embargo, Dios lo hizo rey a David. Jesús mismo vino a la tierra. ¿Y cómo vivió Jesús aquí en la tierra? Siendo dueño de todo y siendo rey de reyes. Vivió humilde. Y vamos a Romanos capítulo 2, versículo del 9 al 11. Y dice, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero aquí vienen promesas buenas, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Dios no muestra favoritismo. Aquí lo tenemos claramente, mis hermanos.
en Mateo 5:3 que nos enseña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, mis hermanos. Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos enseña también. Nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejemos que Dios vive en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo lleve la rienda de nuestros pasos, de nuestro pensamiento, para hacer la obra agradable de Dios. Y principalmente empezando en las iglesias, porque a veces vamos y al mundo con mucho cariño a los de afuera, pero a los de adentro, que son otros hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo, no le damos el amor que merecen. Y eso para mí es hipocresía. Tú tienes que hacer también tanto en la iglesia como afuera, y tanto afuera como adentro de la iglesia. Trata de hacer las cosas correctas dentro de tu congregación, no mirando a los demás con desdén. Da igual que tú seas un líder de la iglesia, trátalo correctamente. Ten paciencia con ese hermano. Hay hermanos que son débiles en la fe, y a ese hermano hay que tratarlo con delicadeza para que ese hermano no se desanime. Seguimos. También Romanos, vemos Romanos 12, versículo 16. Dice: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. El orgullo debe salir fuera de nosotros, mis hermanos. Si el orgullo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros. Y debemos de madurar cada día más en el camino. Debemos de madurar cada día más en el camino de la fe en Cristo. Y cuando nosotros vamos a ir madurando, cuando obedecemos lo que le agrada a Dios, siempre digo esto: la obediencia es fundamental. Es lo primero que entró al mundo, fue la desobediencia. Por eso la obediencia para Dios es fundamental. Fundamental. Tú puedes hacer 1000 obras en la iglesia, pero si tú no obedeces y hay orgullo en ti, esa obra no valen para nada. Vamos en Romanos 14. Romanos 14, versículo del 10 al 13. Pregunto: ¿por qué entonces juzga a otro creyente? ¿Por qué menosprecia a otro creyente? Que hablamos del menosprecio que Santiago está diciendo. También aquí Pablo lo dice a la iglesia de Roma: ¿por qué menosprecia a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda la rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Dice el versículo 13: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Si tú, un ejemplo, a una persona que a lo mejor no va bien vestida a tu congregación, y tú lo juzgas por la ropa que fue a ese día al culto, ese hermano puede tropezar porque puede airarse contigo, llenarse de ira contigo, y tú estás haciendo tropezar. También nos dice, y lo vimos que en el versículo 16, que vivamos en armonía unos con otros. Que eso es importante, vivir en armonía. No hacer tropezar al hermano, porque eso en realidad no es agradable a Dios, hacer tropezar al hermano, para nada. Y que no nos juzguemos unos a otros, ni por la apariencia de nada.
Vamos a Primera de Samuel, vamos ante el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aquí vemos lo que Dios le dice a Samuel, le dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Qué hermoso versículo. Dios mira el corazón. Eso fue cuando fue Samuel a buscar, a elegir un hijo de Isaí. Y él vio al primero que era alto y de buena apariencia. Y de Dios le dijo, no, ese no es. A David lo que único que tenía David era que era rubio. Pero David era delgadito, bajito. Y Dios le dijo, a ese que yo quiero, a David. No al grandote, a David que yo quiero. Ahí enseñándonos que la apariencia no es todo, sino el corazón es lo importante en nuestra vida. Y en el Salmo 91, vamos al Salmo 91, hay una buena promesa para los que son fieles a Dios. Salmo 91, del 14 al 16. Salmo 91, del 14 al 16. ¿Qué nos enseña? Perdone, mis hermanos. Nos dice Salmo 91 del 14 al 16. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mí, a los que tienen fe en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Esto yo lo digo mis hermanos, por el versículo, mis hermanos, de que Él nos habla de que Él, lo que aman y obedecen a nuestro Dios, Dios estará siempre con ese tipo de creyentes, porque eso es lo que le agrada a Dios, que le amemos y obedezcamos, que confiemos en Él, totalmente siempre en Él. Y cuando me llamen, Él nos va a responder, siempre y cuando estemos en el camino correcto, guiados por la luz y no por las tinieblas, mis hermanos, no por las tinieblas. Y hablando de la compasión, vamos, en Mateo 18, 21 a 35, habla del rey y de dos hombres, de dos hombres, uno que le debía 500 denarios, y él le perdona porque le rogó al siervo de los 500 denarios, él le perdonó. Pero el de 500 denarios, cuando fue perdonado y se iba, encontró a uno que le debía 100, pero él no fue compasivo con él y lo metió a la cárcel porque no tenía cómo pagarle. Y se le arrodilló también como hizo el de los 500 denarios también. Pero el rey tuvo compasión de los 500 denarios. Pero el de los 500 denarios no tuvo compasión del de 100 denarios. Cuando la gente supo eso, fue al rey y le dijo, aquel que tú perdonaste no tuvo compasión de otro que le debía a él. Mas el rey que le dijo, échenlo afuera, métanlo a la cárcel. Por eso digo que hay que tener compasión, como dice el versículo 13 del capítulo 2 de Santiago. Tenemos que tener compasión para que Dios tenga compasión de nosotros en el día del juicio, mis hermanos. Aquí llegamos al final del mensaje de hoy, esperando que le ayude para bien y que no hagamos preferencia, mis hermanos, porque Dios no hace preferencia, ni el mismo Jesucristo va a hacer preferencia tampoco. No hace preferencia.
Vamos al último versículo, mis hermanos. Al último versículo es en Mateo 22. Mateos 22, versículo 16. Mateo 22, versículo 16. Vienen unos fariseos, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. ¿A quién? A Jesús. Y dicen, Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismo. Ni el mismo Jesús tenía favoritismo. Y ellos lo sabían, que Jesús predicaba realmente la verdad correctamente, mas ellos no entendían ni querían creer, porque eran incrédulos y impíos de corazón. Aquí vemos, hermano, que ni Jesús hacía favoritismo y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Tampoco nosotros lo hagamos. Dios los bendiga siempre. Y hay vida eterna en Cristo Jesús, solo en Él. Amén.